Es crítica, no de ahora, lleva años sufriendo el flagelo del narcotráfico. El año pasado hubieron 259 asesinatos. Este año, en lo que va del año, han ocurrido más de 30 homicidios en la ciudad de Rosario, que ha bajado las cifras respecto del año anterior. Pensemos que en el año anterior, para esta época, habían ocurrido 70 homicidios, y esto habla del esfuerzo coordinado entre la Nación, la provincia y el municipio, en donde se han desplazado más de 2.000 efectivos de las fuerzas de seguridad que están colaborando con el gobierno de Santa Fe y en donde, a partir de la aplicación del actual artículo 27 de la Ley de Seguridad Interior, se ha convocado a las Fuerzas Armadas en el marco y con las facultades que establece la ley para dar apoyo a las fuerzas de seguridad, tanto nacionales como provinciales. Este apoyo se basa específicamente en tareas de logística, de comunicaciones, de arsenales, del cuerpo de ingenieros, pero está claro que estos esfuerzos no alcanzan y lo que estamos viendo, particularmente en lo que va del año, es la presencia de actos terroristas, como los que vimos semanas atrás con la muerte de un colectivero, 2 taxistas y un playero. Ante esto, el presidente de la Nación nos ha dado expresas instrucciones de actuar con todo el poder del Estado, apoyando las acciones que se están desempeñando y desplegando en Rosario, y es por esto que en pocos meses más se va a implementar el sistema acusatorio, y sabemos que para derrotar definitivamente al narcotráfico es imprescindible realizar una tarea coordinada, interagencial y que involucre a los 3 poderes del Estado, en donde es imprescindible realizar investigaciones criminales complejas, inteligencia criminal, en donde es trascendente endurecer las penas y también en donde es fundamental el patrullaje y las investigaciones patrimoniales complejas para extinguir el dominio de las organizaciones criminales y quitarles el poder de fuego. En este contexto, el presidente de la Nación nos dio instrucciones para que modificáramos la Ley de Seguridad Interior, teniendo en cuenta que esta Ley de Seguridad Interior, que data del año 1991, establece 2 supuestos de intervención de las Fuerzas Armadas en operaciones de seguridad interior. El primer supuesto es el que describía recientemente, que se trata de dar apoyo, de dar ayuda a las fuerzas de seguridad, tanto nacionales como provinciales, y la segunda posibilidad de actuación de las Fuerzas Armadas en operaciones de seguridad interior son las que están previstas en la Constitución Nacional y en la propia Ley de Seguridad Interior a partir de la declaración de estado de sitio, en donde se puede declarar en uno o más puntos del país, pero en donde claramente no resuelve el problema, ya que cuando se declara el estado de sitio se suspenden las garantías constitucionales, pero las Fuerzas Armadas no actúan bajo un procedimiento determinado y tampoco pueden prepararse para actuar. Está expresamente vedada esa posibilidad. Teniendo en cuenta que es facultad del Congreso de la Nación organizar a las Fuerzas Armadas, pero también es facultad del presidente de la Nación disponer de las Fuerzas Armadas y es el comandante en jefe, entre esta alternativa de mínima intervención que prevé el 27 y de máxima intervención que prevé el 31, estamos modificando la Ley de Seguridad Interior para permitir que las Fuerzas Armadas puedan intervenir y puedan realizar operaciones de seguridad interior que permitan devolverle la tranquilidad y permitan devolverle la paz a los rosarinos. En un supuesto muy particular, que es el que hemos visto en los últimos tiempos, que es en el supuesto de terrorismo, que está definido en el Código Penal como todas aquellas acciones y delitos que están destinados a aterrorizar a la población. Esa calificación va a depender del comité de crisis que prevé la Ley de Seguridad Interior, pero además va a requerir la concurrencia y la voluntad expresa del gobernador de la provincia en donde se requiera y se reclame la participación de las Fuerzas Armadas. A partir de esta declaración de actos terroristas que pongan en peligro los intereses vitales de la patria, que son los que habilitan la actuación de las Fuerzas Armadas, y estamos hablando de la vida, de la seguridad, de la soberanía, de la autodeterminación, de la libertad de los argentinos, inmediatamente las Fuerzas Armadas van a quedar habilitadas a realizar tareas y operaciones de seguridad interior como patrullajes,
como control de personas y de vehículos, como control de instalaciones y como aprehensión en flagrancia para aquellas personas que cometen delitos, debiendo dar inmediatamente intervención al juez y al fiscal interveniente para dar las máximas garantías, en donde se posibilita, entre otras cosas, la actuación y la posibilidad de utilizar medios coercitivos, pero la utilización de estos medios coercitivos se va a regir por las mismas normas y en las mismas condiciones que tienen las fuerzas de seguridad, en donde es imprescindible la proporcionalidad, la gradualidad y la progresividad en el uso de la fuerza, y donde sus acciones no van a ser punibles porque van a ser consideradas en cumplimiento del deber. Y una cuestión que para nosotros es trascendental en la lucha contra el narcotráfico, y es que las Fuerzas Armadas, cuando se decida así su intervención, van a poder efectivamente equiparse, capacitarse y prepararse para intervenir y para posibilitar realizar tareas de prevención que garanticen la vida, la seguridad, la paz de todos los argentinos. Este proyecto de ley lo vamos a enviar al Congreso de la Nación para que se discuta en ambas cámaras y para que sea aprobado y se dé la posibilidad de un accionar que es absolutamente constitucional y también absolutamente necesario. A diferencia de lo que ocurría con el gobierno anterior, que declaraba el triunfo del narcotráfico y decía que la batalla estaba perdida y que abandonaba a Rosario y eliminaba la Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico, nosotros estamos convencidos que la batalla contra los narcos se puede ganar utilizando todo el poder del Estado y todas las herramientas que otorga la ley y la Constitución, y por disposición del presidente Javier Milei estamos enviando estos proyectos al Congreso de la Nación para que sean debatidos, pero fundamentalmente para que sean aprobados y le devuelvan la tranquilidad y la paz a los ciudadanos de Rosario. Bueno, buenos días. Junto al ministro de Defensa, el doctor Luis Petri, y por una instrucción precisa del presidente de la Nación, y tras un estudio minucioso de carácter de nuestros equipos profesionales y de la legislación comparada, hemos planteado una serie de proyectos que luego algunos de ellos se incorporarán al Código Penal argentino, que está bajo estudio en una comisión que tendrá su primera versión de aquí a 6 meses. Por eso es que hemos decidido adelantar algunos capítulos que van a ir al Código Penal y otras leyes autónomas absolutamente necesarias para la situación que estamos viviendo en todo el país, la situación de inseguridad que está viviendo la Argentina. Por eso, lo primero que vamos a plantear, además del proyecto del cambio de la Ley de Seguridad Interior que acaba de plantear el ministro de Defensa, vamos a enviar al Congreso la llamada Ley Antimafias. Esto tiene origen en las mafias, en el Código de Mafias Antimafia italiano, en la Ley Rico, utilizada en los Estados Unidos para combatir a las bandas y a los clanes, y luego también fue adoptada en El Salvador para combatir a las maras. ¿Qué significa la ley antimafia? Que el hecho individual no es lo que determina la pena, sino aquellos que participan de una determinada organización, que son parte de esa organización y que son los que cometen distintos tipos de delitos encadenados para el objetivo que tiene esa organización criminal. Delitos de narcotráfico, homicidios, sicariato, lesiones, extorsiones, pornografía infantil, privación ilegítima de la libertad, coacción, trata de personas, intimidación pública, terrorismo, como el que hemos visto en estos días,
incendios o estragos hechos con el objetivo de lograr una destrucción de viviendas o de lugares para luego hacerse de esos lugares. Tenencia ilegal de armas y explosivos, sicariato, como dije antes. ¿Qué significa esta organización criminal? Significa una organización que tiene en vilo, por ejemplo, una zona, un barrio, una zona de nuestro país, y que esa zona es una zona donde ya no rige la ley nacional, el Código Penal, la Constitución, sino que rige la ley narco o la ley de estas organizaciones criminales. Cuando esto se realice en una determinada zona de manera reiterada y en beneficio de esa organización, con el desplazamiento o aniquilación de otra organización, organizaciones que en el intento de ganar un territorio aniquilan a otra organización y matan a los miembros de otra organización y generan caos y pánico en la sociedad. Para amedrentar a la población o a ciertos sectores de la población, por ejemplo, determinadas comunidades. Y eso es muy importante porque esto es lo que estamos viviendo en determinadas zonas del país. Para infundir temor a las autoridades y quebrarles la voluntad. A policías, miembros de fuerzas de seguridad, jueces, fiscales, políticos. Cuando se busca el control de un territorio para cometer ilícitos de todo tipo, que van desde el transporte, la comercialización, la venta, el dominio territorial y el lavado de activos. Toda la cadena. Todos esos que participan de esa cadena son considerados miembros de esa organización criminal, de esa mafia, de esa banda, de ese clan, van a tener una pena que ya no será la pena individual, sino la pena por pertenecer a esa organización mafiosa. Cuando los mecanismos de una provincia para hacer cumplir la ley resulten insuficientes, como estamos viendo en determinadas zonas de nuestro país. Cuando estuviera amenazada algunas de los lugares donde funcionan los miembros que tienen que combatir el delito, sean edificios judiciales, sean inmuebles, sea la Casa Rosada, sea el Congreso de la Nación, o cualquiera de los lugares donde funcionan los organismos que tienen que combatir ese delito. Por eso, lo que vamos a hacer es trabajar en este marco, en la construcción de un nuevo modelo superador de nuestra asociación ilícita, solo en los casos en que las organizaciones criminales utilicen estos métodos de extorsión, de muerte y de reemplazo de la ley y de la Constitución Nacional. Esto va a permitir una serie de medidas, detenciones por averiguación de delitos, algo que ya está haciendo la provincia de Santa Fe con una ley especial de Santa Fe, pero que esto va a ser para todo el país, colocación de retenes, de efectuar requisas, que lo estamos haciendo, incautar mercadería, dando noticia a la autoridad judicial, hacer rastrillajes, realizar allanamientos encadenados. Esto es fundamental. Hay lugares donde uno entra a una casa y esa casa se conecta con otra, con otra, con otra, con otra, y así es necesario llegar al lugar a donde está la droga, el laboratorio, las armas. Y por eso esos allanamientos encadenados son fundamentales para este tipo de trabajo. Y por eso las órdenes de allanamiento tienen que estar planteadas en esta lógica. La interceptación de llamados telefónicos y nuevas formas de comunicación, siempre, por supuesto, con autoridad, con la autorización de la justicia. Un punto muy importante de esta ley antimafia, que tiene antecedentes que han logrado superar los problemas serios que tenían muchos países, es
que la pena por el delito más grave que le corresponda a quien cometió el hecho se va a aplicar a todos los miembros de la organización. Ayer tuvimos un caso. Un miembro de la organización de los monos, una con una pulsera, fue detenida en la ciudad de Rosario cometiendo el ilícito de venta de drogas cuando había sido dejada en libertad o con pulsera electrónica. A partir de esta ley, todos los miembros, respondiendo por supuesto a la organización de los monos, todos los miembros van a ser partícipes necesarios para el acto delictivo. Quien transporta las drogas, quien las vende, quien lava el dinero, quien le presta la moto, quien hace el sicariato, quien lava el dinero, todos van a tener la pena máxima. Si no se determina una pena máxima, el delito será de una pena entre 8 y 12 años. Y además se establece un mecanismo inmediato de extinción del dominio, de las propiedades, el dinero, el hecho ilícito que hoy implica el lavado de activos, que es uno de los temas fundamentales para sacarles el capital de trabajo, entre comillas, que tienen las organizaciones criminales. Este es el primer proyecto de ley, ley antimafias, ley contra las organizaciones criminales, una ley que cambia de cuajo el modelo que hoy significa que vayamos agarrando hormiguita por hormiguita. Ahora vamos por el hormiguero. Segundo, la reiterancia. ¿Qué nos dice la gente todos los días? Comete un delito. Vamos a poner un lugar, el tren, que sucede todos los santos días. Comete un delito. Lo agarran por ese delito. Al otro día ya tiene un proceso, pero no tiene una condena. Al otro día comete otro delito. Lo agarran por ese delito. No tiene condena. Al otro día lo agarran por el mismo delito. No tiene condena. Bueno, acá sumamos la figura de la reiterancia que ya está en Mendoza hace mucho tiempo. Reiterás el delito y vas preso. Se terminó la idea de que vos podés hacer una acumulación de delitos cuando el primero por ahí tarda 6 meses, 6 años la condena. Mientras tanto, esa persona la podemos haber detenido 25 veces. Y si la detuvimos 25 veces, podemos concluir que no solamente cometió 25 delitos, porque la agarramos 25 veces. ¿Cuántos delitos puede haber cometido? No sabemos. Quizás 4 o 5 veces más de las veces en que esa persona es detenida. Con lo cual, la reiterancia lo que viene es acortar. La primera vez, si el juez o el fiscal en el sistema acusatorio y luego el juez le dan la libertad, la segunda, si es un delito que no tiene, digamos, pena, digamos que no es, que está por encima de la posibilidad de estar siempre en libertad, de pasar el delito en libertad, la segunda adentro. Con esto cortamos la impunidad que siente la gente, que dice, ayer vinieron al barrio, me robaron, lo largaron, al otro día vuelve al barrio, me volvió a robar y lo volvieron a largar. Y así la impunidad es el sentimiento social profundo que hoy tiene la comunidad argentina. Se termina con la ley de reiterancia. El tercero es un tema muy importante, que es el registro de ADN. La Argentina tiene un registro de ADN para condenados de delitos sexuales. Ahora, así como cuando un detenido, como se dice en la jerga policial, tiene que poner los dedos en el piano y tiene que poner sus huellas digitales, que es un sistema importante, pero es una prueba que se encuentra mucho menos en una investigación que el ADN.
cada uno de los delincuentes, cada una de las personas que entre a una dependencia policial, que entre a una cárcel, que comience con una imputación, va a tener que, se le va a hacer una prueba de ADN. Ese ADN va a estar en un sistema que, de acuerdo con el FBI, nos ha donado la posibilidad de tener ese sistema, que es el sistema CODIS, que es el sistema de almacenamiento del ADN, y a partir de ahí todos los imputados, y no solo los condenados por delitos sexuales, que solo abarca el 2% de los delitos, todos los imputados van a dejar sus huellas genéticas que se van a obtener a partir del momento en que entren en un establecimiento penitenciario, a una comisaría o a algún lugar donde mantienen su detención. Esto no solo sirve, y este es un caso muy importante, esto no solo sirve para imputar, también sirve para desvincular a personas inocentes de una investigación. Uno de los casos más resonantes que ha habido en Estados Unidos de personas que a través del ADN han logrado su libertad. Es decir, que este es un mecanismo que le da garantías reales a la persona y además da comparación. Es decir, si una persona cometió un delito y se encontraron pruebas de ADN que son más fáciles de encontrar que las huellas digitales, luego podemos saber qué encadenamiento de delitos ha cometido esa persona. El sistema también va a incluir el aporte voluntario de familiares de personas en búsqueda. Ustedes saben que la Argentina tiene 5.000 personas que año tras año desaparecen por causas distintas. Algunas por causas de violencia familiar, de violencia de género, algunas porque se van, y las familias tienen realmente una enorme situación de desesperación. Por eso, si las personas que quieran apurar los procesos de búsqueda de personas, que no siempre es fácil, identifican con su perfil genético, es más fácil encontrar a las personas en búsqueda. Esto va a permitir que encontremos a muchas personas que han cometido delitos, que van por la vida como si nada. En julio de 2019, en Mendoza, se descubrió el autor de un homicidio gracias a que el asesino, previamente imputado por un hurto, se había registrado sus huellas genéticas. Mendoza es la provincia que más ha trabajado en esto, una ley que redactó el entonces diputado Petri cuando era diputado en la provincia de Mendoza. Ya tiene 62.000 registros. Por eso esta ley realmente va a ser una ley que nos va a permitir identificar a la población penal y aportar a algo que fue un descubrimiento argentino, como ustedes ya saben, que fue la huella, y que ha sido tan importante en la identificación de las personas y en la posibilidad de esclarecer delitos, un invento argentino, digamos, un descubrimiento argentino, de Bucetich, que lleva el nombre de la Escuela de Policía de la Provincia de Buenos Aires, un policía de la Provincia de Buenos Aires de origen croata. Ahora vamos a ir al segundo modelo de la huella, que es el ADN. El tercer proyecto que vamos a presentar es la reiteración de la Ley Bases, que tiene 3 proyectos. Primero es la reforma del 194 del Código Penal. El aumento de penas para aquellos que organicen manifestaciones, que instiguen al corte de calles, que obliguen a la gente a participar de las manifestaciones bajo promesas de remuneración, amenazas. Hemos encontrado de todo, favores sexuales
para que vayan a las marchas o para que les den el plan. Tenemos 150.000 llamadas y 12.000 denuncias, con nombre y apellido, que está investigando la Justicia Federal. Unas el juez Casanelo y otras el juez Lijo, que están avanzando en esta investigación. Esto es muy importante porque nos va a permitir que realmente no se explote a la gente ni se genere una situación de dependencia, quitándole la libertad a las personas, que es una de las bases de nuestro proyecto, la libertad. Además, proponemos otro proyecto que ha sido uno de los problemas serios que ha tenido la economía en la Argentina, que son los bloqueos. Hoy tenemos bloqueada la empresa Sancor en Sunchales, provincia de Santa Fe. Un tipo penal para la sanción al bloqueo de comercios, industrias o cualquier tipo de establecimientos, con una pena que va a ir de 4 a 6 años. Hay mecanismos constitucionales, el derecho a la huelga, el derecho al bloqueo, impedir que las empresas trabajen, eso es algo que va a estar agravado en este proyecto de ley. El siguiente proyecto de ley, que también ya presentamos en la Ley Bases, es la legítima defensa y el cumplimiento del deber. Ustedes saben que la legítima defensa, artículo del viejo Código Penal, tiene poco claro qué es el cumplimiento del deber. No siempre es legítima defensa. Cuando un miembro de una fuerza de seguridad actúa, es en cumplimiento del deber. No es solo legítima defensa, está cumpliendo con el deber que le dio la sociedad al darle un arma, una instrucción y una decisión de tener el monopolio de las armas que el Estado le brinda. Por eso hemos planteado un artículo 34, tal cual lo hizo Uruguay y lo hizo Chile en el último tiempo, para cambiar esta idea de que los policías terminan siendo los victimarios y las víctimas terminan siendo aquellos que comenzaron el hecho delictual. Entonces, esto se va a dar a la hora de evaluar la proporcionalidad del medio empleado para defender. Se suman elementos que no estaban hasta ahora: diferencia de edad, contextura física, el número de agresores. No era razonable examinar solo si la persona estaba o no estaba armada. Y si además estaba armada con un arma de juguete, lo condenaban al policía. ¿Cómo sabe el policía o la policía que es un arma de juguete? No tiene ni idea. En un momento, a la noche, en una circunstancia de día o de noche o de cualquier circunstancia. Esto cambia. También en nuestro viejo código decía que se podía usar el arma solo en escalamiento de un muro durante la noche. Hoy tenemos delitos a cualquier hora. Entonces, esto lo vamos a ampliar a cualquier hora del día, porque los delincuentes, como sabemos, no tienen horario. Por eso la ley tampoco puede tenerlos. También se plantea que esto se extiende al lugar de trabajo de la persona. Antes era solo en el domicilio, ahora también se extiende al lugar de trabajo. También se contempla el caso de quien dispara mientras se va alejando del que se defiende. Hoy, si se va alejando, dicen, no, pero ya estaba. No. Las fuerzas de seguridad tienen que perseguir el delito y al delincuente. No pueden dejar a un delincuente suelto que luego, a los 200 metros, 500 metros, o al día siguiente cometa otro delito. Es obligación de las fuerzas policiales de todo el país defender a la sociedad de los delincuentes. Y si lo deja libre sabiendo que está ahí armado, está generando un incumplimiento del deber, al revés. Acá las cosas se han planteado exactamente en un sentido contrario. Y un tema fundamental que vamos a plantear, que es que no vamos a permitir más la querella contra el Estado de los delincuentes
que cometieron un delito y que después la familia, si el agresor, si el delincuente muere, la familia va contra el Estado Nacional. No podemos convertir, como dijimos recién, a los victimarios en víctimas. No podemos dejar que quien cometió un delito y en el marco de ese delito terminó, reprimido por la fuerza de seguridad para que el delito cese, no puede después la familia actuar como querellante, porque entonces le estamos dando derechos al delincuente que lo que le permiten es accionar contra el Estado después de haber cometido un delito contra la sociedad. También esto plantea una serie de cambios en en el Código Penal, una serie de artículos, el 34, y por eso también vamos a plantear un último tema, que es el delito contra la autoridad. Hoy le pegan a un policía, le tiran una piedra y es como si nada. Bueno, esto se termina. A partir de ahora vamos a plantear penas más concretas contra aquellos que atenten contra la autoridad. Y esto es muy importante porque en cada manifestación nosotros tenemos 5, 6 heridos y es como si no pasara nada. Bueno, ahora va a pasar. Así que estos son los 4 proyectos, uno que tiene 3 elementos. Son los 4 proyectos que estamos planteándoles para el debate público en el próximo tiempo. En los próximos días serán enviados al Congreso de la Nación. Perdón que he sido tan larga, pero son proyectos importantes que debíamos explicárselos con el mayor detalle posible. Muchas gracias. Ministros, buenos días. Rodrigo Jorge, de Radio Mitre. Pregunta tanto para la ministra de Seguridad como para el ministro de Defensa. Entiendo que a partir de este anuncio van a requerir del compromiso del Congreso de la Nación para hacer estos cambios en la Ley de Seguridad Interior. La consulta, ministro, es si el Gobierno tiene plan B, habida cuenta, digo, de el derrotero que tuvo la ley ómnibus y en particular el decreto de necesidad de urgencia. ¿Qué pasa si el Congreso no los apoya en estos cambios? Y la segunda pregunta tiene que ver con si ustedes requieren, además de la ciudad de Rosario, que tiene particular preocupación con la cuestión del narcotráfico, la inseguridad en el conurbano. En esto le pido también una reflexión a la ministra Bullrich, si las Fuerzas Armadas podrían actuar en este territorio. La que no tiene plan B es la sociedad. La sociedad, cualquier ciudadano, cuando sale a comprar, cuando lleva a sus hijos al colegio, cuando la dan vuelta a 4 delincuentes en moto, cuando le destruyen su propiedad, su vida, no tiene plan B. Así que nosotros creemos que no puede haber un solo diputado o senador de la Nación que no entienda que esta situación de inseguridad que viven no solo los rosarinos, sino todos los argentinos, cada uno en la medida de la historia de la inseguridad de su pueblo, porque cada uno lo mide en la realidad de la inseguridad de su pueblo, cómo era antes y cómo es ahora. Así que vamos a trabajar con todos los senadores y con todos los diputados y le vamos a decir, señores, la vida, la propiedad de la gente está en riesgo, el país está en riesgo, porque tenemos fronteras de países que producen cocaína, que producen una marihuana hoy de alta densidad de THC, porque tenemos organizaciones criminales como el PCC o el Comando Vermelho, o el Tren de Aragua que ha entrado y ha asesinado hace pocos días a un militar venezolano en Chile, o casi tomado Ecuador, que han bajado ahora los delitos como lo han bajado a partir
de nuevas legislaciones que le permitieron comenzar a actuar. Argentina quiere salir de la situación en la que está. Así que los legisladores, nuestro plan B es que la sociedad es el A, el B, el C y hasta la Z, que toda la sociedad esté cuidada. Estos proyectos son para cuidar a la sociedad. ¿Nos acompañan cuál Nos es van a el plan del acompañar. gobierno? ¿Quién no va a acompañar esto? ¿Que va a quedar del lado de los delincuentes? Como decía la ministra Bullrich, no hay plan B. En algunos casos se trata de reformas penales y necesariamente tiene que intervenir en el Congreso de la Nación. En el caso de la Ley de Seguridad Interior estamos planteando la reforma más importante desde su sanción en el año 1991 y nosotros creemos que el Congreso nos va a acompañar. Todos los países del mundo utilizan sus Fuerzas Armadas para el combate y la prevención del terrorismo. La Argentina es una excepción, así como todos los países limítrofes con la República Argentina utilizan sus Fuerzas Armadas para controlar y custodiar su frontera. Lo hace Chile con Boric, lo hace Bolivia con Arce, lo hace Paraguay, lo hace Brasil con Lula, lo hace Uruguay. De la misma manera, la inmensa mayoría de los países del mundo utilizan a sus Fuerzas Armadas para el combate contra el terrorismo y esto es lo que estamos planteando y queremos dar ese debate en el Congreso, pero fundamentalmente para garantizar la paz y la seguridad de los argentinos. Ministro, la pregunta sobre el conurbano, si la fuerza, en tal caso que el Congreso faculte el accionar de las Fuerzas Armadas, si pueden actuar en el conurbano. Se tienen que dar los supuestos que la propia ley establece. No van a ser utilizadas las Fuerzas Armadas para delitos comunes. Esto es claro y esto es absolutamente imprescindible decirlo. Es solamente en el supuesto que el comité de crisis defina que existen actos terroristas y con la anuencia del gobernador de la provincia en donde van a intervenir las Fuerzas Armadas. Solamente en esos supuestos las Fuerzas Armadas van a poder desplegarse en el territorio de la provincia o las provincias que se trate. Siempre y cuando existan actos terroristas, podrá ser en cualquier provincia de la República Argentina, no en una provincia específica. Si hay actos de terrorismo en cualquier provincia, el Comité de Crisis lo define como actos terroristas. Esto es que tienen como finalidad esos delitos aterrorizar a la población y el gobernador de la provincia está de acuerdo con esa calificación, a partir de allí pueden intervenir en cualquier provincia de la República Argentina. ¿Qué tal? Buenos días, ministro. Fabián Wallman, de FM La Patriada. En primer lugar, Estados Unidos, Argentina, Chile, hasta hace un poco tiempo Uruguay, ninguno de estos países permite la intervención de las Fuerzas Armadas. Esto es así. En América, los casos en los que han intervenido, lamentablemente los conocemos: México, Venezuela, Ecuador, Colombia. La pregunta va en el sentido de que la Fuerza de Seguridad, la Gendarmería y la Prefectura han sido desprendimientos de las Fuerzas Armadas que pasaron a trabajar en el sector interno de la Argentina. ¿Por qué, en vez de permitir, con los antecedentes que tiene la historia argentina de la actuación de las Fuerzas Armadas, no se aumenta el poder justamente de estos sectores, en primer lugar? Y, en segundo lugar, hay una versión que indicaría que hay un proyecto de liberar, o por lo menos darle prisión preventiva a genocidas que están actualmente en prisión. ¿Hay alguna novedad? ¿Se puede contar algo acerca de eso? Muchas gracias. Bien, en primer lugar, contestando tu segunda pregunta, no está en la agenda del Gobierno lo que acabas de plantear. En segundo lugar, ya nuestra propia Ley de Seguridad Interior prevé en 2 ocasiones y en 2 oportunidades la intervención de las Fuerzas Armadas en operaciones de seguridad interior. Lo que ocurre es que a nuestras Fuerzas Armadas se las ha demonizado, se las ha denostado, se las ha vapuleado porque ha habido un sesgo ideológico, se las ha perseguido y, en definitiva, no se las ha utilizado como corresponde. Para el único supuesto que la República Argentina utiliza actualmente sus Fuerzas Armadas es por agresiones externas de otro Estado, algo que ni siquiera la Ley de Defensa establece. Han violentado la Ley de Defensa, han cambiado su espíritu y solamente pueden intervenir ante agresiones externas de otro Estado, por un decreto del año 2006. Pero esto claramente tiene un sesgo ideológico y esto claramente no se corresponde con la utilización que en el mundo se hace de las Fuerzas Armadas, particularmente a partir del 9/11 y de los hechos terroristas.
Con la legislación actual argentina, las Fuerzas Armadas israelíes el 7 de octubre no hubiesen podido intervenir en la Franja de Gaza. Fíjense la locura ideológica a la que han sometido a las Fuerzas Armadas, por otra parte, que son fuerzas de la democracia y son fuerzas de la Constitución y van a actuar con todo el amparo y el respaldo de la ley. Además, las Fuerzas Armadas argentinas han tenido un periodo determinado, pero también han sido las Fuerzas Armadas de la libertad de la Argentina, las que hicieron que la Argentina sea un país libre, sea un país autónomo y no seamos más un país dependiente. También esas fueron nuestras Fuerzas Armadas. Son las Fuerzas Armadas, como bien dice la ministra Bullrich, que garantizaron la independencia de Argentina y que garantizaron la independencia de Chile y de Perú con el general San Martín. No nos tenemos que olvidar de la rica historia que tienen nuestras Fuerzas Armadas, con San Martín a la cabeza, con el almirante Bron, con O'Higgins, en Chile, acompañando al general San Martín y que posibilitaron la liberación de Argentina, Chile y Perú. Buenos días, Brenda Struminger de Infobae. Quería preguntarles cuándo se va a enviar el paquete de leyes al Congreso, si la indefinición tiene que ver con el debate de la ley ómnibus o bases, si se va a hacer durante, en paralelo a ese debate o de manera posterior. Y también si podría brindar más detalles sobre las penas que van a implementar para los organizadores de organizaciones piqueteras. Gracias. Bueno, en primer lugar, las leyes estarán siendo enviadas en la semana que viene. La decisión de enviar estas leyes es autónoma de la decisión de la ley Bases, porque nosotros consideramos que las comisiones de Seguridad Interior, la Comisión de Legislación Penal y la Comisión de Defensa están en condiciones de trabajar con autonomía de los proyectos que se van a enviar en la ley Bases, así que es un envío inmediato, será martes, miércoles de la semana que viene que estamos enviando estos proyectos, ahora están yendo a Legal y Técnica y después a la firma del señor Presidente de la Nación. Así que es algo muy rápido. Las penas para los organizadores son penas que van de 4 a 6 años. Esta es la pena que se está dando a los que organizan, explotan, exprimen a la gente. Las denuncias que tenemos son impresionantes. Denuncias de abuso sexual, denuncias de extorsión, denuncias de obligarlos a ir con sus hijos, denuncias de sacarles una parte importante de su sueldo. Se está en una investigación que no quiero nombrarla porque no quiero, dar detalles de una investigación muy importante, pero tenemos 12.000 personas que están investigadas con nombre, apellido, con CBUs de las cuentas bancarias, que son las que se han hecho millonarias, explotando a la gente, llevándola a las manifestaciones, sacándole parte del dinero y generando una situación de esclavización de la sociedad. Esas personas que organizan esas marchas van a tener estas penas. Buenos días, Nicolás Gallardo de CNN Radio. Una pregunta a cada ministro. A Petri le quería preguntar acerca de si las Fuerzas Armadas están equipadas actualmente para tal fin o si van a necesitar comprar mayor equipamiento ante la exigencia que esto podría representar en Rosario u en otros lados, y si la cúpula de la Fuerza está dispuesta a trabajar en asuntos internos. Y a la ministra Bullrich, entiendo que usted ayer estuvo con el titular de la CIA, aquí en Casa Rosada. Le quiero preguntar, sin entrar en detalles confidenciales, por supuesto, pero si hay preocupación de la CIA de Estados Unidos con respecto al tema Rosario y fronteras, y si para tal fin le puede otorgar tecnología, por ejemplo, para ir contra las bandas criminales. Gracias. Contestando a tu pregunta, las Fuerzas Armadas están dispuestas a operar y a trabajar en el marco de la ley como disponga la ley y claramente
que si el Congreso sanciona esta ley van a actuar en el marco de lo que la ley establezca. Y esta es una gran diferencia, tu pregunta es muy buena, porque esta es una gran diferencia respecto del accionar en otros supuestos en materia de seguridad interior, como por ejemplo en el supuesto de estado de sitio, donde no hay procedimiento para actuar y en donde además no están equipadas ni se preparan para tal fin. En este supuesto que nosotros estamos previendo de actuación de las Fuerzas Armadas, van a ser equipadas para operar en funciones y tareas específicamente vinculadas a la seguridad interior y además van a ser capacitadas y preparadas y en donde no se prevé que sea el 100%, sino que se prevé que sea entre un 2 y un 3% del total de las Fuerzas Armadas, no más de 2.000 efectivos los que se preparen para actuar en operaciones de seguridad interior, que por otro lado es importante decir que ya se preparan, porque cuando nuestras Fuerzas Armadas van a hacer operaciones de paz, por ejemplo, a Chipre o a Haití, eventualmente son preparadas y capacitadas para la realización de operaciones de seguridad interior. Se va a adquirir equipamiento específico para que puedan realizar operaciones de seguridad interior. La CIA es es la agencia que tiene la relación directa con nuestra AFI. Para los casos de narcotráfico, para los casos que hemos hablado, los partners, los socios del Ministerio de Seguridad son el FBI, es la DEA, Homeland Security, Border Patrol, son otras agencias, como también Ameripol, europeas, con las que nosotros trabajamos. Por ejemplo, la ley de organizaciones criminales la trabajamos con los carabinieri italianos, el lavado de activos lo trabajamos con la Guardia de Finanza de Italia, también trabajamos con las policías francesas respecto a este modelo de organizaciones, pero ayer de Rosario no se habló porque son temas que no entran dentro de lo que son las materias de las agencias de inteligencia internacional, tanto la nuestra como la CIA. Bueno, en primer lugar, será el jefe de gabinete quien comunique qué sucedió en esa reunión, pero en general se habló de la situación del mundo, del panorama internacional, de un análisis más de situación que de detalles. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Faltaba Buen día. perdón. Diego Ruiz Díaz, de Radio Provincia. Quería hacer una consulta en torno a estas herramientas que el gobierno pretende darle a la justicia. ¿Cuál es el rol que pretende el gobierno que tenga la justicia, ¿no? Porque también se cuestiona muchas veces a los jueces, por más que sea otro poder del Estado, si va a haber algún tipo de proyecto o algo que tenga que ver con respecto a que el juez por ahí no cumpla con su deber, más allá de tener las herramientas que el gobierno pretende brindarle, ¿no? Para combatir al delito en todo sentido. Bueno, fíjense la rapidez con que ha decidido el Ministerio de Justicia poner en marcha el régimen acusatorio en la provincia de Santa Fe. Y esto significa un calendario de darle en un tiempo mucho más corto, porque el Código Procesal Penal Federal es del año 2014, recién hay 2 provincias que están con ese régimen, no puede el país estar con 2 regímenes a la vez, así que la agenda va a ser un cambio del sistema hacia un régimen acusatorio y totalmente oralizado, que haga, que acorte la distancia entre el delito y la pena. Eso es muy importante para guardar que el crimen esté mucho más presente, que realmente haya mucho más elementos de evaluación. Así que ese es un cambio muy importante en el sistema. Y respecto a los jueces que no cumplen con su deber, bueno, el Consejo de la Magistratura es el órgano que toma esas decisiones, no somos nosotros. No hemos hablado del tema. Ni nos parece que nos corresponda a nosotros hablar del Consejo de la Magistratura. Última pregunta. Buenas tardes, Juan Pablo Peralta para el Litoral.
FM Concierto y Fénix, Buenos Aires. Ministro Petri, ¿quién va a llevar, digamos, el control de que no haya abusos, excesos, si es que se aprueba esto en materia de las Fuerzas Armadas? Y en esa línea, a la ministra Bullrich, también con la policía de Rosario, que tiene varias denuncias y hechos, ¿no? Como ha ocurrido detenciones de comisarios de la Policía Federal, que se dice que está bastante intoxicada, filtrada en relación con el narcotráfico. Bien, el control operacional va a ser del Comité de Crisis, que como ya lo prevé el Comité de Crisis, en estos casos y en el caso de actuación de las Fuerzas Armadas es copresidido por la ministra de Seguridad, por el ministro de Defensa y también por el gobernador de la provincia interviniente. Y además todo el proceso y todo el accionar va a ser lógicamente revisado por la justicia. Es decir, va a haber seguramente un control judicial si así se demanda y se reclama. Bueno, en relación a los posibles actos de corrupción de cualquier fuerza de seguridad, sea la Policía de Santa Fe, sea las Fuerzas Federales, sean el resto de las policías provinciales, hay mecanismos claros y concretos penales contra los miembros que cometan delitos o que dejen de ser policías. Lo importante de este tipo de operaciones, como la que estamos llevando adelante en distintas provincias argentinas, y ahora en el caso de Rosario también, y aprobándose esa ley con más atribuciones con las Fuerzas Armadas Argentinas, también la existencia en un determinado lugar de varias fuerzas de seguridad genera un control cruzado muy importante para las conductas y la integridad de las fuerzas que trabajan. Por otro lado, también el ejemplo de los funcionarios es fundamental. Los funcionarios que trabajan a todo nivel, los jueces y los fiscales, el ejemplo de todos es lo que hace a la integridad del conjunto del sistema. No es echarle la culpa a los policías, porque también hay políticos, también hay jueces, también hay fiscales. La integridad tiene que ser de todos. Muchas gracias. Muchas gracias.